Buenos días, profesora. Buenos días, compañeros. En esta oportunidad, en mi grupo impersonal le vamos a hablar sobre las fuentes del derecho romano. A continuación, mi compañero Marty. ¿Qué tal? Les habla su servidor Marty Manuel Jacinto García, estudiante de Derecho de la Universidad La Salle de Arequipa. El día de hoy mi grupo y yo vamos a ver un tema bastante interesante que serían las fuentes del derecho romano. Vamos con una breve introducción. Las fuentes del derecho romano son el conjunto de medios normativos que un pretor o un juez podían aplicar en la resolución de cada caso que tenían. A lo largo de la historia romana, estas fuentes fueron añadidas o modificadas, dependiendo en las circunstancias en las que se encontraban, claro está, por lo que cada periodo histórico tiene su propio conjunto de fuente. Como definición, podríamos decir que las fuentes del derecho romano eran los medios considerados legítimos para buscar normas aplicables en cada caso, y a lo largo de toda la historia romana fueron variando y creándose mayores divisiones, como la posterior división del derecho civil y el derecho honorario. Continúa mi compañero Jaime. Adelante, Jaime. Muchas gracias. Bueno, profesora, en esta oportunidad me tocó la clasificación de las fuentes. La primera división de las fuentes es entre aquellas escritas, la ius scriptum, y aquellas que no son escritas, la ius nove scriptum, ocurrida a mediados del siglo V. Luego de la expedición de las leyes de las 12 tablas y de que Flavio hubiese hecho públicos los secretos procesales de los pontífices, bueno, en total son 7 las fuentes de derecho romano a lo largo de toda su historia. Yo les voy a, en este caso, explicar la primera, que sería la costumbre. Es la más antigua de todas las fuentes de derecho romano y se cimienta en la estructura social familiar romana, heredada de los primeros fundadores de Roma. En general, la costumbre, como fuente de derecho, rigió asuntos meramente privados y fue perdiendo poder normativo conforme la escritura y las formalidades jurídicas aumentaron. A continuación, mi compañera. A continuación, con la exposición voy a exponer dos temas muy importantes que serían las leyes y los plebiscitos. Voy a comenzar continuando con la exposición de las leyes. Para los romanos, las leyes es toda manifestación del pueblo al ordenar y disponer algo, por lo que en un sentido amplio se usó el término ley para cualquier norma con fuerza universal dentro del cuerpo jurídico del derecho romano. Así se llamó ley a algunos edictos proclamados por los emperadores y algunos plebiscitos. Los plebiscitos es el nombre que reciben los actos jurídicos proferidos por la plebe en comicios, tribunados o en las asambleas de la plebe. Estos actos a lo largo de la historia de Roma fueron formando y adquiriendo fuerza legislativa. Bueno, yo soy el alumno Henry Antonio Roque Oquipaco de Derecho segundo semestre y yo voy a hablar sobre los edictos y las constituciones imperiales. El edicto es el nombre que recibían las pronunciaciones oficiales del magistrado romano con relación a asuntos de su competencia, permitiendo al público en general conocer tanto las decisiones específicas del magistrado como las normas y condiciones en las que deberían llegarse al caso. Existían dos tipos de edicto del pretor y edicto del emperador. La facultad que permitía la publicación de los edictos se llamó ius indecendum y era exclusivamente de los magistrados. Pero normalmente habían dos tipos de edictos que eran jurídicamente relevantes, como ya lo mencioné, era edicto del pretor y edicto del emperador. Bueno, ahora voy a hablar sobre las constituciones imperiales, que esa palabra viene del latín constitutio principis. Hace referencia al cuerpo de normas que podía promulgar el emperador. Entre ellas se encuentran los edictos, mandatos, decretos y rescriptos. Las constituciones imperiales son una fuente tardía del derecho en el derecho romano, que aparecen con las prerrogativas heredadas por el emperador de la función consular como magistrado, como la potestad para promulgar edictos, y luego se fue desarrollando a la resolución de asuntos burocráticos y resolución de casos particulares. Durante la época imperial romana, el emperador constituye una figura muy relevante para entender la evolución y el desarrollo del derecho romano. Le doy pase a mi compañero. Los jurisconsultos
en la época romana existieron diferentes opiniones doctrinales, con diferentes personas, con diferentes posiciones sociales, que ellos sabían bastante sobre el derecho. Estas personas se les consideraba como jurisconsultos. Los jurisconsultos no vinculaban formalmente ni a los pretores ni a los jueces, solo se servían a ellos, por la misma autoridad que tuviera la persona. El Senado Consulto. El Senado fue una institución romana presente durante toda la duración de Roma, tanto en la Republicana y la Consolidación del Imperio, y su principal función fue asesorar a los magistrados. La división histórica y las fuentes del derecho romano. Aunque podemos hacer una lista bastante completa de todas estas fuentes que en algún momento tuvieron implicancia en el tiempo, es decir, en el derecho romano, lo cierto es que estas fuentes difirieron en sí en su alcance y su uso a lo largo de toda la historia. Así, por ejemplo, a finales del imperio no existían todavía los llamados comicios, pero hasta llegado el Principado, todavía no se creaban las constituciones imperiales. De aquí en adelante, es algo importante recalcar que además de las fuentes, era bueno tener un criterio de lo que significaba cada periodo que hubo en ese tiempo, es decir, periodos históricos en los que tuvieron mayor aplicabilidad. Ahora les voy a hablar sobre lo que vendría a ser las fuentes durante la monarquía. Durante el periodo monárquico, la principal fuente del derecho romano sería la costumbre, interpretada así por los pontífes, quienes daban el alcance del contenido en sí de esto. En general, las fuentes de la monarquía fueron tres: la costumbre, la ley y los senadoconsultos. Cabe distinguir que durante ese tiempo, o sea, la monarquía, al referirnos a las fuentes, se habla de las fuentes del derecho privado, pues que el derecho público estaba regido por las decisiones del rey, en ese entonces, quien en mayor o menor medida era libre de imponer su voluntad ante todos. Esto explica por qué sería así la costumbre la fuente predominante del derecho romano. Hablamos de un periodo en el que Roma aún no poseía imperios extensos, como lo fue después, por lo que tampoco se requería poner por escrito las normas que debían aplicarse a los ciudadanos, ni existiría la necesidad de juzgar asuntos con peregrinos en la ciudad. Mi nombre es María Jocelyn Roque Núñez, soy estudiante de la Universidad de La Salle de la carrera de Derecho de segundo semestre. Bueno, continuando con las fuentes durante la República. Durante el periodo republicano, las nuevas instituciones como la magistratura del pretor peregrino y los comicios por tribus aumentaron el papel de las fuentes escritas, ius scriptum, y reemplazaron a la costumbre como la principal fuente del derecho romano. En general, las fuentes durante la República serían la ley, los plebiscitos, los edictos, los jurisconsultos, los senadoconsultos y la costumbre. En la República encontramos que cada una de las fuentes del derecho se mantuvieron dentro de cuerpos jurídicos separados entre las fuentes propias del derecho honorario, las del derecho civil y las del derecho público. Esta característica es propia de todo periodo preclásico del derecho, del cual forma parte el periodo republicano. Continuando con las fuentes durante el imperio. Durante el imperio romano, que coincide con los periodos clásico y preclásico del derecho, las fuentes se caracterizaron por una paulatina concentración en cabeza del emperador y de la burocracia imperial, especialmente luego del dominado. Dentro de las fuentes durante el imperio se encuentran la ley, los edictos, las constituciones imperiales, los jurisconsultos, los senadoconsultos y la costumbre. También se regula la actividad de los jurisconsultos con la autorización ex principis, que les dotaba de mayor prestigio y aceptación entre los magistrados y jueces romanos. Bueno, eso es todo. Gracias.